damos la bienvenida a esta entrevista que hemos organizado en el marco del Día del Diseñador en Argentina, desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Mendoza, a través del equipo del Museo Municipal de Arte Moderno. Yo soy Rosario Plachi y formo parte del equipo del MAM, y bueno, queremos estar presente un octubre más en la difusión del diseño local. Contarles que este día se celebra en recuerdo a la primera diseñadora egresada de una universidad del país, que fue Aida Streetmatter, quien se graduó de la Universidad Nacional de Cuyo el 24 de octubre de 1966. Estamos aquí con Gustavo Quiroga, quien es diseñador industrial por la Universidad Nacional de Cuyo, y es referente por su trayectoria profesional como gestor cultural, como consultor institucional, y como investigador de diseño. Ha sido impulsor de instituciones con modelos diferenciales. Fue cofundador y director de Fundación del Interior y de Museo en Construcción desde el 2005 al 2017 en Mendoza, y de Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino, desde el 2013 en Buenos Aires. Gustavo ha participado en curadurías, proyectos editoriales, charlas, congresos y bienales en Argentina y en el exterior, y ha recibido premios por sus investigaciones y trayectoria. Ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Como ya sabes, históricamente el MAM ha estado vinculado, digamos, a esta historia, digamos, o sea, vínculo entre arte y diseño, del cual vos has sido parte. Y bueno, lo que queríamos saber un poco sobre tus inicios, es que yo por ahí te he escuchado en alguna oportunidad contar que un poco fue en el contexto como estudiante en la facultad, allá cuando empezaron con un equipo a pensar en realizar la identidad de la facultad. Y bueno, que yo quería saber si ese fue como un puntapié, el empezar a indagar y a buscar sobre la historia de la facu, si ese fue el puntapié para empezar en gestión, producción y demás. Y eso habrá sido, yo calculo que 2003, 2004, en un momento en que la facultad no tenía marca, no tenía ningún logotipo, nada que la representara. Y armamos, no me acuerdo si era era un grupo de estudiantes que estuvimos un poco coordinados por Luis Arale para desarrollar una marca nueva, que en realidad hicimos una marca que tenía 3 instancias, una blanda, una intermedia y una dura. Entonces la dura era más para las cuestiones como institucionales, con el escudo y demás, una intermedia que era como un poquito más flexible, de comunidad amplia, y una blanda que era para estudiantes, que esa por cierto la usaron. La marca es la que tiene actualmente la facultad. Cuestión es que yo en ese momento coordinaba el grupo de alumnos, y para tomar un poco contacto de cómo había sido la trayectoria de la propia comunicación de la facultad, empezamos a buscar como antecedentes gráficos, empezar a conectar un poco quiénes se hacían cargo de la identidad en ese momento, y ahí apareció un poco el concepto del origen de la facultad, que en ese momento era medio platillo volador porque nadie entendía cuáles eran las razones por las que se fundaba. Sí sabían la fecha, había como un debate si era la primera o no escuela de diseño, estaba la de La Plata, que es del 62, y a partir de esa recopilación de informaciones que yo entro en contacto con lo que son como documentos o referentes. Manuel estaba Quesada, estaba Ochoa, bueno, y otros. Y creo que en paralelo, un poco mezclando el tema de gestión, con Mariana Matar y no sé, éramos varios, teníamos un grupo de arte contemporáneo, así medio experimental y medio fake news, que se llamaba Cruce, que en realidad eran reuniones que teníamos donde hacíamos autoclínica, supongamos, y ahí empieza un poco como el tema de la gestión. Yo ahí medio que experimenté un poco con las artes visuales, pero en realidad como nunca me dediqué a eso, y empezamos como a trabajar más en grupo, a pensar un poco cómo funcionaba el sistema, si se quiere el mundo de arte y del diseño local. Y después, poco tiempo después, el grupo se disolvió, y una parte del grupo donde quedó Seba González, Federico Calle, Mariana,
y no me acuerdo si Lorena Zanón también venía de ahí. Luis Pinto, pero él venía más del lado de diseño, bueno, como un apéndice de esa primera instancia como cruce. Terminamos armando lo que fue después la Fundación del Interior, que en principio fue de contemporáneo y era como un área de la fundación, y después nos dimos cuenta que necesitábamos un aparato más grande e institucional que nuestra hacienda, por las ideas propias que teníamos de gestión, y entonces empezamos a armar la fundación. Bueno, así es un poco. Y fue como un poco también, o sea, todo este ejercicio del armado de las muestras y demás, empezaste como a hacer curaduría también, o sea, como desde ese ejercicio, digamos, de investigación para poder hacerlo, también requiere como todo digamos, una base en la que vos ya estabas inmerso para poder desembocar, digamos, como en este registro documental de archivo, que también después fue como, no sé si fue en paralelo, pero digo, de contemporáneo, la muestra de Won en su momento. Sí, en realidad ninguno de nosotros venía ni de la investigación, ni de la curaduría, si bien creo que todos los ejercicios que hicimos fueron colectivos, el Claro. mismo trabajo que armábamos era en equipo. Cuando empezamos a armar, por ejemplo, CETEM, que es el primer libro de arte contemporáneo de la provincia, ninguno de nosotros sabía editar, y fue como en la misma práctica que aprendimos qué significaban los DPI para una publicación, cómo era el relato y demás. Creo que igual lo más interesante del grupo siempre fue que cruzamos el diseño como algo mucho más reflexivo, estratégico y demás en el mundo del arte, y la creatividad del arte en el ámbito del diseño. Entonces, como que este cruce que tal vez en la facultad se manejan como dos áreas medias separadas, en algunos momentos se fusionó, pero casi siempre estuvo como, no sé, los de arte, los de diseño. Nosotros pasamos a trabajar eso en conjunto. Incluso también venían como otras aristas que, bueno, Federico, Mariana también venían del mundo más audiovisual, Sebastián cruzaba un poco con música, teníamos como fusionábamos todo un montón y siempre pensando en un producto integral, así en cómo mirarlo de una manera multifacética. También me parece que algo interesante fue que era intergeneracional, que nosotros en ese momento éramos súper chicos o estábamos comenzando y nos juntábamos con gente que tenía tal vez 80, 90 años a pensar un poco las cosas, y entonces ese cruce también era re interesante como resultado. Y después también que buscamos muchos padrinos o madrinas claves también para nuestro desarrollo. Bueno, y Laura Valdivieso fue como una de las, si se quiere, como tutoras nuestras al comienzo. María Forcada también en una etapa. No sé, hemos tenido un montón de gente que lateralmente nos iba también, no sé, viendo crecer como grupo. Sí, creo que también fue un fenómeno en el que el escenario federal tenía otro valor, porque hacía poco que se había creado el Macro Castañino, y había una muy fuerte de Fernando Farina, que había como desfasado, si se quiere, la mirada desde Buenos Aires, porque Buenos Aires siempre fue como el epicentro, o capital federal, por decirlo, y Rosario había tomado mucha preponderancia y había armado una colección argentina, también diciendo que Argentina no era solo Buenos Aires, entonces para tener una colección argentina tenías que tener el panorama federal, que creo que en los 90, 2000 también empezaron como a tener más entidad. Y Mendoza, si bien tiene como una tradición súper importante, que de hecho creo que en los libros está bastante plasmado ese ejercicio como de pensarlo actual a partir de un legado de experimentación, no se había puesto en valor, no se había comunicado. Entonces también parte del trabajo que hicimos con los diferentes nombres o proyectos que tuvimos siempre tuvo que ver con eso, rescatar cosas y en reciclarlas y en pensarlas de manera actual. En realidad creo que no hay una visión que tenga que ver con pensar lo viejo o lo nuevo. Me parece que siempre tiene que ver con pensar cosas disruptivas en cualquier época. Así es, y yo creo que eso que estás diciendo, ¿no? O sea, lo importante
de este trabajo colaborativo entre las distintas generaciones. Eso es súper interesante porque tanto profesionales de trayectoria súper marcada, digamos, como estos jóvenes que estaban ahí inquietos y también como en esa búsqueda, a mí me parece súper interesante porque armar archivos es como armar, o sea, es como no es armar redes, digamos, y también vos has sido como una persona súper, bueno, por ahí me contaron que te decían detective salvaje, que de alguna manera, digamos, como hacías de todo para poder conseguir o ir detrás de esos archivos, que me imagino que tendrás 1000 anécdotas en esos viajes alrededor del país y por afuera, que no sé si, bueno, por ahí tenés ganas de compartirnos alguna, cómo fue, no sé, irte a buscar lo de Barbuy a Perú, o no sé, entre otras miles que debes tener. Sí, creo que lo interesante tal vez de todas estas búsquedas es que se cruza algo que es muy personal con la propia con la historia, ¿no? Como Claro. que se empiezan a romper un poco ahí los límites. En general yo creo que todo el equipo hemos tenido como esa idea como de romper esas fronteras de lo institucional como un formato duro. Entonces nos pasaba que terminábamos amigos de las personas, que ir a hacer un archivo también era parte como de una aventura, siempre lo fue, ¿no? Sí, Hay algo también que es muy particular, que es ir a buscar algo de un periodo totalmente olvidado. No es que estamos buscando cosas que están en valor, o no sé, o es un cuadro que todo el mundo o el mercado lo reconoce. Estamos buscando cosas que por lo general hasta los propios autores lo tienen ya borrado. Entonces ujú, hay también un trabajo casi psicológico de abrir las puertas, de entrar en confianza, porque no es que uno entre y lo encuentra, sino que tenés que escarbar un montón. Eh, los datos son así también súper difíciles de ir conectando, porque además estás buscando una silla que si son los 40, los 50, digo, ¿quién se acuerda dónde está esa silla? Y así con sí, papeles, con impresos, Entonces, es toda una trama muy borrosa y muy flexible y muy particular, digamos, también es difícil de contar cómo se dan las cosas, porque sí. creo que yo mismo tengo mucha conciencia por más de que vamos conectando datos. Y hay archivos que son muy particulares. Bueno, lo de Llanelo, por ejemplo, es un archivo clave para nosotros en cuanto a reflexionar sobre el diseño, porque era un personaje que en un momento desconocíamos. Yo creo que lo empezamos a conocer en 2006 más o menos. Ujú. Eh, y ahí fue que en San Rafael conocimos a Matías Llanelo, que es el hijo. Empezamos a abrir cajas de los 50 y encontrar cartas que decían, no sé, lo vimos a Bill y no sabíamos quién era Bill, que terminó siendo Sí. Max Bill, un súper referente internacional del diseño. O hablaban de Petaca, que después terminó siendo Gerardo Clusella, o Tomás, que era Tomás Maldonado, y empezabas como a encontrar correspondencias o información muy personal que después tenía una carga para nosotros muy fuerte, porque son los referentes que estudiamos tal vez en nuestra formación. Entonces, eh, hay también una cosa que es que uno se mete en la vida privada. Los archivos están como en ese borde. Cuando uno está produciendo, bueno, vos estás ahora en tu casa, en un entorno, yo estoy en el mío, y de pronto estas cosas también son entre la vida privada y la vida Sí. profesional. Nos metemos a revisar eso. Entonces, bueno, a partir de ese archivo empezamos a conocer un personaje que para nosotros fue clave en varios sentidos, primero porque es muy NN, desconocido para el relato latinoamericano. Segundo, porque era un tipo con una ductilidad impresionante que hacía desde diseño gráfico, ilustración, diseño de productos, pedagogía experimental, instituciones, experimentos y demás, que es este Santiago Barbuy, alias René, que era un cordobés que había estudiado y pasado por Mendoza, después había ido a Chile, de Chile subió a Perú, y tiempo después, bueno, él fallece, ¿no? Pero tiempo después logro viajar a Perú por una cuestión personal y empiezo a buscar en la guía los Barbuy, que no eran tantos, hasta que logro encontrarme con uno que por deducción terminó siendo el hijo, porque además yo le decía René Barbuy y él me decía no, No. como que René era Santiago, bueno, fue como una vuelta larga. Y bueno, y ahí como
en muy pocos días que tenía libre tuve que conectar con él y empezamos a buscar archivos y demás, y empezaron a aparecer cosas de la época de Mendoza, de los 50, no sé, nosotros hablábamos de una obra de teatro que se llama algo así como Reyes Magos, Adoración y Fiesta, que es una obra experimental de vanguardia que nos comentaban un montón, pero no teníamos nunca registro visual, y de repente en ese viaje empezaron a aparecer un montón de fotografías y era como, wow, ibas llenando. Es como una especie de imagen inconclusa que vas como completando. Y eso fue interesantísimo. Pero después, qué sé yo, logramos también que la Universidad Pontífice Católica de Chile reintegrara los archivos de Llanelo a la familia, y entonces trajimos de vuelta esos archivos. Bueno, el propio trabajo que fuimos haciendo con la fábrica de polvo, o la historia de Colette Bocara, que después decantó en que la fábrica también se reactivara, creo que fue a partir del 2007, como que los archivos, más allá de ser historia, es un montón de información, de memoria y demás, que además si lo cruzás de una manera inteligente, por decirlo, reactivás un montón de conocimiento, y ese conocimiento después termina decantando en cosas muy fuertes, que es eso, el proyecto de Polvo que dirige actualmente Matías Llanelo, que es el hijo de César y Colette, y Martín Endrizi, es como un caso para mí a nivel local súper importante, porque retoma una herencia, porque la vuelve actual, porque la sigue en producción, y porque además tiene perspectiva de futuro. Entonces todas esas cosas hacen que un archivo no sea solamente papeles. Hay algo muy particular que es la poca conciencia que tenemos a nivel local o a nivel territorial. Sucede en Argentina, Mendoza particularmente mucho más. Es como una especie de desaprender un conocimiento propio, digamos. Yo siento que por ahí, digamos, el trabajo que está haciendo últimamente el Museo de Arte Moderno, en repensar su propio archivo, en volver a buscar, no sé, los antecedentes que Ana María Álvarez había desarrollado, que fue una figura clave dentro del museo, es muy importante porque ayuda a definir la propia naturaleza de la institución, del proyecto. Entonces, desde esas bases vos también podés seguir creciendo y proyectándola. Y eso a nivel local también sucede porque las propias carreras de formación no cuentan con una lectura de archivos, una lectura de memoria muy fuerte, y un poco como desconocer, no sé, los antecedentes, por decirlo, o los propios, o el propio contexto, o incluso los contemporáneos, porque tampoco hay una lectura. Creo que en el último tiempo sí se ha ido ampliando, pero no había una lectura más de contexto, como qué pasaba con los pares, por decirlo. Y en esto, más o menos ya nos comentaste un poco, pero por ahí a lo mejor estaría bueno traer un poquito a la memoria cómo fue también esa experiencia editorial que me estabas diciendo que muchas personas del equipo en ese momento recién estaban aprendiendo con la realización de CETEM, de Arte Contemporáneo y de Feria de América, porque por ahí a lo mejor podemos traer un poco en algunas palabras todo lo que significó también el encontrarse con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, con parte de la historia, de un contexto que dio pie para, un poco fue esa vanguardia que dio inicio, digamos, a la escuela, y bueno, una serie de eventos que por ahí estaban, tapados, olvidados, como lo fue la Feria de América. Sí, en el caso particular de CETEM, nosotros comenzamos ahí a armar archivos de artes visuales. Lo hicimos en parte en formato digital y en parte en formato papel. Creo que lo interesante del grupo fue pensar de manera infográfica, de manera táctica, cómo diagramar esos contenidos. Entonces el libro se divide creo que en 3 partes o en 4. Hay una parte que es más un relato histórico, donde Roxana Jorajuría y luego con Mariano Fiore cuentan un poco como el devenir. Después la parte central son fichas que tienen como una especie de curaduría, no cronológica, sino asociativa y tal vez visual, donde íbamos viendo las diferentes manifestaciones como la herencia de lo geométrico, el informalismo,
de lo asociativo y demás. Y después creo que hay una parte que es donde nosotros invitamos a referentes a cuestionar sobre los límites de lo contemporáneo, de lo local, de si lo que estábamos, digamos, invitábamos a críticos a armar unas especies de cuestionarios donde ellos mismos hackeaban de alguna manera el proyecto. Entonces nosotros mismos poníamos en duda lo que estábamos haciendo. Claro. Y creo que el libro este tenía como también de base una plataforma que es el diseño editorial, de ahí Teresa Bruno, Tite Barbuza, bueno, Tite estuvo muy vinculada en ambos dos primeros libros, y ellos vienen con una experiencia mucho más grande de haber trabajado en las revistas tipográficas, en otras revistas, en libros internacionales y demás, entonces nosotros nos asentamos también en el conocimiento de ellos como para poder empezar a esquematizar esta información. Y es un libro, para mí ese tema es un libro muy interesante en el sentido de la información que pone a disposición, y también es un libro muy adolescente en el sentido editorial. Creo que ahí nos faltaba todavía como un ejercicio mucho más curatorial de poder limpiarlo. Teníamos muchas ganas de poner todo y entonces como es un libro un poco abrupto, pero necesario. Sí. Y después el segundo libro, que es como hay una trilogía que se cierra con este último, Intermitencia. El segundo libro retoma este episodio que es fundante para Mendoza, que es la Feria de América, que es del 54-55, y es un episodio tan clave porque tiene, si se quiere, como los antecedentes de la arquitectura, del diseño industrial, diseño gráfico, Claro. y arte, una especie de arte interactivo con la Torre de América. Y es un libro que particularmente tiene como un solo tema, entonces tiene otra unidad visual, otro proyecto editorial. Intermitencia tiene más o menos como 15 años de investigación, no es que están explícitamente abocados al libro, pero sí sobre la temática, y eso decantó después en el libro. Está organizado de manera distinta a los otros, porque tiene 5 capítulos que sí tienen un carácter cronológico. Esos capítulos además revisan 4 subtemas, que son, por decir, 4 categorías preponderantes dentro de ese periodo, que más o menos va desde los años 30, 40 hasta la actualidad, hasta el 2020. Después hay una línea de tiempo que es muy particular porque analiza año por año, por decir, desde los 50 en adelante, Sí. qué fue sucediendo a nivel institucional, a nivel productivo, cómo fue el contexto y cómo fue la parte educativa. Entonces, de alguna manera, esta especie de datos te permiten cruzar y leer de otra forma la historia. Nosotros, por un lado, contamos un cuentito, una manera de decir las cosas, una mirada, un sesgo como a nivel titular para que otras personas puedan repensarlo y escribirlo. También preguntarte un poco sobre IDA, de la Fundación de Investigación en Diseño Argentino, porque es como que va todo en paralelo esa búsqueda, ¿no?, de esa investigación a lo largo de estos 15 años. ¿Fue cambiando ese hilo conductor del libro? O, digamos, bueno, también preguntarte, aprovecho y ya te lo pregunto también, ¿por qué el nombre Intermitencia? Intermitencia es un nombre que le da Tite Barbuza al proyecto y tiene que ver con estos hitos dentro de la historia local, porque sucede que hay momentos donde se destaca muy fuerte algún aspecto, ya sea, no sé, la identidad del vino, la arquitectura, la enseñanza y demás, pero son momentos que después se desvanecen. Entonces esta cuestión así de picos lo denominó intermitencia. Para nosotros fue un nombre que en su momento nos cerraba mucho en el sentido de entender que algo era muy fuerte y desaparecía. Y entonces, bueno, a partir de esa idea de la intermitencia también es que nosotros fuimos marcando estos temarios a lo largo del libro que, no sé, tratamos educación en un punto o en un periodo y de repente en el siguiente tal vez no lo hablamos, si está referenciado en la línea de tiempo y lo retomamos en otro capítulo. Porque son momentos donde es preponderante ese aspecto, entonces de ahí viene el nombre de intermitencia. Y la otra pregunta que hiciste tiene que ver con el sistema de colecciones y archivos. Eso es algo que comenzamos en Fundación del Interior, donde armamos parte de la colección de
de Won, que es la de la colección de diseño. Creo que hay más de 700 piezas recopiladas, son piezas claves para la historia. De hecho, es una colección que para nosotros es muy importante a nivel local y a nivel nacional, porque es una colección que está curada. Generalmente las colecciones institucionales devienen como de una recolección en el tiempo, que no está atravesada por un concepto integral, y en este caso son colecciones que están pensadas desde una historiografía, desde un enfoque curatorial, desde una perspectiva, entonces son colecciones muy coherentes y muy narrativas. Cuando nosotros iniciamos el tema de la Fundación del Interior, teníamos la utopía de poder fundar un museo. De hecho, un tiempo nos llamamos Museo en Construcción, pensando en que íbamos a lograr esa institucionalidad. Luego la característica propia del medio, digamos, el sistema que hay de no mecenazgo, la falta de apoyo tal vez de empresas en un sentido más económico y no tanto de sponsoreo de recursos, y el mismo apoyo de las instituciones gubernamentales, nos dimos cuenta que no había una idiosincrasia para fundar en sí mismo un museo, y entonces empezamos a repensar el destino de la colección. Actualmente esa colección está en guarda, la comisión que lidera la fundación es otra, digamos, ahora está a cargo Silvia Chentele y Eliana Bórmida, y es una colección que nosotros cuando creamos siempre la pensamos potenciando la escena local, por lo cual también esperamos que el destino de esa colección sea formar parte de alguna institución pública. En algún momento también se habló de integrarla dentro de la colección del MAM, que es una de las colecciones más importantes que hay en la provincia, y sobre todo por la coherencia que tiene, que es un museo de arte moderno, y la colección de CETEM repiensa la modernidad hasta la contemporaneidad. Entonces es como un anexo que es súper importante y se retroalimentarían muy fuerte. Y a partir de ese ejercicio del armado de colecciones y de archivos, estuve un tiempo trabajando en Buenos Aires, haciendo gestión cultural para otras instituciones, algunas nacionales y otras internacionales. Y en el año 2013, con un amigo quien es ahora el vicepresidente, con quien llevamos el proyecto hace varios años, que es Raúl Naón, empezamos a pensar una especie de pequeña colección de diseño que, una vez que empezamos a analizar el aspecto y la necesidad de esta colección, nos dimos cuenta que no iba a ser pequeña, que iba a ser una muy grande y fundante. Ahora hay más de 700.000 piezas y documentos, y es la colección más grande que hay en Latinoamérica de un país, así abocado al diseño. Y lo que hicimos fue revisar desde los años 30 hasta el presente, un poco con la metodología que ya habíamos aprendido allá en Mendoza, pero aplicándola a nivel mucho más amplio. El diseño gráfico y comunicación visual, diseño de producto industrial, textil e indumentaria, que es un área que en Mendoza casi no existe, digamos, como desarrollo. Teoría y difusión, que es más como un área vinculada al pensamiento. Y después incluimos arquitectura y algunas otras visiones sobre el diseño. De hecho, el diseño en la actualidad no se fragmenta tanto por disciplina, sino es como una manera integral de realizar las cosas. De intermitencia, una de las particularidades también es cómo se fueron cruzando las dos instituciones, porque de alguna manera trabajamos con lo que había sido la investigación primaria que se hizo en la Fundación del Interior, con todo el acervo y la experiencia esa de Won, las colecciones de diseño, y después con lo que había sido la investigación de diseño federal que entabla la Fundación IDA acá en Buenos Aires, donde va revisando un montón de escenas y donde también hay aportes, si se quiere, de mendocinos en otros lugares, como es el caso de María Sánchez. Y entonces esta posibilidad de empezar a interconectar información te permite armar un repositorio mucho más amplio, y también una reflexión más integral de qué significa el aporte de lo mendocino en un panorama nacional o internacional. Y pensando también esta idea del aporte del diseño local dentro de este relato, por ejemplo, lo que significa en la actualidad la imagen del vino, donde hay referentes como el estudio de Boldrini Ficardi, que son claves para esto, bueno, Cecilia Yubar, un montón de gente más que está en la actualidad, estudios más jóvenes como Oveja Remy, que están trabajando súper bien. Ellos también tienen una incidencia, si se quiere, como en el panorama nacional, porque los vinos de Mendoza son conocidos,
los vinos de Mendoza son conocidos y acá los ves en todas las góndolas, entonces de repente lo local no está solamente cerrado en el territorio de la provincia. Colbo también es otro de los casos clave. La vajilla de Colbo la ves en los programas de Narda Lepe, en el canal Gourmet, digo, son productos muy consumidos, están en la tienda del Malva. Lo mismo sucedió con la silla de Llanelo, que reedita la nieta María Llanelo, que también se comercializa muy bien. Después lo que significa tal vez el turismo y la arquitectura para la provincia, pensándolo ya también como a nivel internacional, y el aporte que sucede con el estudio de Bormia Jansson, que si bien son de arquitectura, tienen una mirada muy integral y están articulando con Ari Doctor, por ejemplo, en equipamiento, Pablo Lavassier en una especie de equipamiento mobiliario más telúrico, más artesanal, donde hay una visión, si se quiere, paisajística sustentable, donde Eduardo Vera es uno de los referentes así principales en la provincia. Y después creo que tenemos aportes muy fuertes en publicidad. De hecho, este libro, por ejemplo, tiene el apoyo de Chacho Puebla, que es uno de los referentes de la publicidad iberoamericana más fuerte. Y creo que este libro, de alguna manera, nos permite como seguir trabajando en esta identidad, pero es una identidad flexible, evolutiva, es una identidad que tiene que cambiar porque nosotros mismos tenemos que ir mejorando. Es una identidad que reconoce un montón en territorio, donde, por ejemplo, se muestra también todo lo que fue la manifestación última a favor del agua, cuando se repensó la misma sociedad y cómo se pautó con la protección del agua, cómo las vendimias han ido cambiando también su manera de funcionar, sus escenarios, cómo se convierten de un espectáculo tal vez más clásico a un espectáculo mucho más contemporáneo. Creo que lo más importante de esto no es tanto que el libro exista, sino que las personas se apropien de esos contenidos, que las instituciones también lo hagan de una manera consciente con sus propios patrimonios, que la universidad empiece a reconocer esa herencia de los grandes intelectuales que pasaron por ahí. Digo, nosotros cuando estudiamos desconocíamos incluso el pasaje de Colette Bocara, César Zanello, no sabíamos quién era Abdulo Ljubich, y de repente son personajes que tienen un bagaje o una densidad tan fuerte para aprender, que está buenísimo. Y incluso hasta para refutarlos. Digo, uno aprende cosas para después reformularlas, pero es desde el conocimiento que las reformula. ¿Qué consejo, o por ahí, sí, consejo para diseñadores actuales en términos de esto que venís hablando del rol social del diseñador en cuanto al compromiso, una mirada que puedas dejar para los actores, digamos, actuales? Bueno, yo creo que la pandemia esta en la que estamos todavía viviendo nos permite reflexionar un montón sobre los errores que tiene la sociedad, y principalmente el diseño ha sido muy colaborativo tal vez con un sistema de producción, de pensamiento que no ha sido consciente con el espacio, con los recursos naturales. Creo que de alguna manera tenemos que volver a esa especie de compromiso social que tenía el diseño, pero no solamente no solo lo social, sino también lo integral, porque evidentemente somos parte intrínseca del medio ambiente y los espacios no se recuperan tan fácil. Creo que de alguna manera esto del cuidado del agua es fundamental en un periodo así, donde a lo mejor nosotros estamos pensando solamente en lo económico como el sistema sustentable para las sociedades, pero lo económico no resuelve la salud, no resuelve los vínculos afectivos, no resuelve un montón de insumos que hoy en día son claves para entender la vida. Y en ese sentido hay que repensar también la educación, hay que pensar también el sentido curatorial de las exposiciones. Y entonces pienso que el arte o la cultura o el diseño tienen esa obligación de estar conectados a las necesidades del presente, y las necesidades del presente son muchísimas ahora. No solo para proteger lo humano, porque lo humano es un aspecto nada más, sino para empezar a cuidar esta diversidad de vidas, de factores y demás que están interactuando. A encontrar las particularidades de cada persona y empezar otra vez a
a profundizar. Creo que es algo clave. Hay que profundizar mucho más, hay que producir menos en el sentido vacuo, vacío, y hay que hacerlo de manera mucho más orgánica y consciente con el entorno. Hay que hacer cosas que duren, que tengan varios sentidos a la vez, y nada, y que nos ayuden a tener alguna significancia en este momento que estamos acá vivos, porque mientras estamos es un ratito nada más, y después hay que colaborar para las futuras generaciones y para todo. Así es, y en eso sumo la importancia que evidencia, digamos, todo el trabajo en equipo, digamos, la colaboración es lo fundamental. Sí, yo creo que también la idea de las grandes figuras se han ido desmantelando en el tiempo, que te das cuenta que al final esos personajes que eran como el autor termina teniendo una familia detrás, está la mujer, están los colaboradores, siempre son sistemas interactivos. Tal vez es fácil nombrar a una persona como, no sé, como referente, pero en realidad detrás de ese referente existen equipos. Lo interesante es que el libro se encuentra gratuito en formato digital, lo van a poder descargar, va a estar colgado en un montón de plataformas nacionales, en la provincia, en la universidad y demás. Es un libro que nos costó un montón hacerlo y que nos da mucha alegría también que lo tengan a disposición. Tiene la particularidad que el texto es un texto que cruza crónicas con periodismo. Está escrito por Juan Ruades, que es quien tiene la pluma, por decirlo de alguna manera, para pasar toda esta investigación en crudo que fuimos desarrollando durante tantos años a un lenguaje mucho más atractivo y amplio. Es un libro que no está pensado para el público específico del diseño, sino para cualquier persona que tenga interés en contenidos diversos. Por lo cual habla de la historia de la provincia, habla de un montón de temáticas que son de intereses muy cruzados, y nos da mucha alegría que quede a disposición para que alumnos, profesores, instituciones y demás puedan acceder a hacer uso de esos contenidos e incluso refutarlos, reescribirlos, complementarlos y demás. Es un libro que está pensado como un proyecto abierto y evolutivo, así que, bueno, esperamos que muchas personas interactúen con este proyecto. Buenísimo, la verdad que podríamos seguir charlando horas, pero bueno, estaremos ahí atentos, atentas a la salida de Intermitencia, la publicación y presentación, y te agradecemos muchísimo por habernos dedicado este tiempo al museo, y esperamos encontrarnos pronto. Muchísimas Buenísimo. gracias, Gustavo.